Se ve la pantalla completa, ¿verdad? Sí, Ok, chévere. Muy buenas tardes para todos. Una vez más, gracias por acompañarnos hasta la última clase por este año, en el último segmento de vitrio y retina. Hoy me corresponde hablar sobre la inflamación coroidorretiniana infecciosa. Y dentro de todo este abanico de patologías que pueden afectar tanto la coroides como la retina, de carácter infeccioso, tenemos que pueden haber virus, bacterias, hongos o incluso parásitos, elementos que pueden provocar algún tipo de uveitis posterior. Sin embargo, pues el día de hoy quise traer los más llamativos en nuestro medio y pues tratar de resumirlos al máximo posible. El tema de endoftalmitis sí lo veremos en otra oportunidad. Entonces, para comenzar con las retinocoroiditis virales, no podemos pasar por alto, por supuesto, al virus de la inmunodeficiencia humana, que por sí mismo es capaz de producir alteraciones a nivel del segmento posterior, como la vasculopatía retiniana no infecciosa, y que por supuesto va a tener mayor riesgo de presentar infecciones asociadas o comorbilidades infecciosas en este tipo de pacientes, de múltiples agentes, principalmente del tipo oportunista, que iremos viendo poco a poco. Entonces, tenemos que el primer cambio o más llamativo que vemos en el fondo de ojo de pacientes con VIH es la presencia de cierto exudado algodonoso con hemorragias retinianas, generalmente en llama o en mancha, pero que también pueden presentarse en forma de manchas de Roche con un centro más blanquecino y anomalías microvasculares, por lo general definidas en el polo posterior o a predominio del polo posterior. Y estas alteraciones se deben a la infección del virus de la inmunodeficiencia humana precisamente en el endotelio de los vasos retinianos, alterando toda la hemodinámica retiniana normal con depósitos de inmunocomplejos. Lo bueno es que por lo general esto no progresa, no avanza. En este estadio los pacientes suelen ser asintomáticos a menos de que haya alguna alteración cerca de la mácula y por lo general desaparecen al cabo de pocas semanas. Ahora, la retinitis por citomegalovirus es considerada la uveitis posterior viral oportunista más común en pacientes inmunocomprometidos, tanto con VIH-Sida como con pacientes trasplantados. Puede contagiarse o pasarse de forma congénita o adquirida a cualquier edad, pero principalmente en el sexo masculino. Se ha visto que por lo general afecta más la periferia retiniana en los adultos y más la parte central en niños. Por lo general es un virus que va a estar latente en sangre en personas inmunocompetentes y se va a activar frente a algún inmunocompromiso. Y es considerada la principal causa de ceguera asociada con el SIDA en todo el mundo. Afecta las células endoteliales de la retina, así como el epitelio pigmentario. Inicialmente es unilateral, pero se ha descrito que hasta en el 20% de los casos el otro ojo también la padece al cabo de un tiempo. En cuanto a la clínica, más del 50% de los pacientes son inicialmente asintomáticos. Posteriormente refieren disminución de la agudeza visual, fotopsias, escotomas. Pueden presentar una uveitis anterior leve con depósitos endoteliales de forma estrellada y difusa. Pero lo más característico pues es a nivel del segmento posterior, con vitritis leve, manchas algodonosas, grandes hemorragias intrarretinianas con microneurismas, exudados, periflebitis, y lo más patognomónico es la presencia de necrosis, una retinitis necrotizante de coloración blanco-amarillenta que afecta todo el espesor de la retina y que por lo general sigue una distribución perivascular que se extiende centrífugamente.
puede afectar solo el polo posterior, solo la periferia o ambos. Y a medida que esta necrosis avanza, pues la retina se va volviendo atrófica en esas zonas, con mayor riesgo de una rotura, de un desgarro y por tanto un desprendimiento de retina regmatoma. Entonces, dependiendo del estadio, podemos clasificarlas en retinitis por cetomegalovirus activa, del tipo fulminante, cuando produce grandes áreas de hemorragia y de necrosis, indolente o granular, cuando son lesiones satélites periféricas con poca hemorragia, y exudativa, cuando produce lo que se denomina una angeitis de rama alada. Finalmente produce una necrosis generalizada y, como lo dije, desgarros retinianos. Entonces aquí tenemos fotografías del fondo de ojo de diferentes pacientes con retinitis por citomegalovirus, en donde vemos en la imagen A una forma eh, periférica inactiva, la forma B y C ya son formas activas fulminantes, donde vemos que hay progresión con afectación importante, no solo del polo posterior, sino también de la periferia, con muchas hemorragias y exudados. Y finalmente en la fotografía D ya vemos claramente un desgarro retiniano que fue producido por esa atrofia, esa necrosis retiniana. Aquí tenemos otro ejemplo con imágenes ultra Wi-Fi. A la izquierda, una forma de retinitis por citomegalovirus indolente, más granular, un poquito más periférica, mientras que del lado derecho vemos una forma fulminante con exudados y hemorragias bastante evidentes. El diagnóstico en estos casos se hace básicamente con la clínica y apoyado, por supuesto, en laboratorios, idealmente una reacción de cadena polimerasa, encontrando el ADN del citomegalovirus, que puede ser tanto en una muestra de acuoso como de vítreo. Y el tratamiento, en primera instancia, es actuar sobre la inmunodeficiencia si son pacientes inmunocomprometidos. Y posteriormente, antivirales como ganciclovir o foscarnet. Está descrito su uso tanto sistémico como intravítrea. Y el caso de la cirugía se deja ya para complicaciones como desprendimiento de retina, aunque está descrito que el pronóstico visual no es muy bueno en estos casos. Entonces, en cuanto a su curso natural, tenemos que es una enfermedad que puede ir a regresión con estabilización de la visión si no hay mayor afectación del polo posterior, pero con alta recurrencia. Y complicaciones, muchos de estos pacientes van a complicaciones como el desprendimiento de retina. Aquí tenemos entonces otro ejemplo de otro paciente con retinitis por cetomegalovirus. La imagen superior corresponde a una fotografía a color con una retinitis activa. Vemos bastante exudación con hemorragia muy cerca de la zona foveal y que en autofluorescencia vemos esas imágenes hipoautofluorescentes que corresponden también a la hemorragia y focos alrededor, como ondas alrededor, que están alteradas de esa autofluorescencia, ¿no? Más tarde, 16 meses después del tratamiento, vemos cómo toda esa área cercana a la fobia que veíamos con hemorragias ya se convirtió en una atrofia corioretiniana, básicamente. Otra de las patologías virales es la retinitis herpética necrotizante. Esto puede ser producido tanto por virus de la varicela zoster como del herpes simple. Tienen en común que progresan rápidamente y que por tanto debemos actuar y tratarlas agresivamente. Básicamente hay dos patologías que se mencionan en la retinitis necrotizante. La necrosis retiniana aguda, que se caracteriza por focos más hacia la retina periférica con vasculitis oclusiva, acompañada de inflamación de la cámara anterior y vitritis. Y por otro lado, la necrosis retiniana progresiva externa, o por sus siglas en inglés, que se caracteriza por
ser multifocal rápidamente progresiva, afecta primordialmente el polo posterior y produce poca inflamación a nivel de cámara anterior y vítreo. Para hablar de cada una de ellas, tenemos la necrosis retiniana aguda, que a grandes rasgos se va a caracterizar por una sumatoria de uveitis anterior más una retinitis necrotizante, como vemos en la fotografía, confluente, periférica, acompañada de vasculitis oclusiva, que podemos verla en pacientes inmunocompetentes, a diferencia de la progresiva, que es bilateral solo en un tercio de los casos y que por lo general está asociado al virus de varicela zoster. Hay ciertos factores de riesgo descritos, como personas jóvenes o que hayan tenido infecciones previas por virus de la familia Herpes viridae o con un prodromo viral reciente, personas que ya han tenido una cicatriz correoretiniana preexistente, traumatismos por el uso de corticosteroides o posterior a una encefalitis herpética. Esta necrosis retiniana pasa por dos fases, una aguda y una tardía. En la aguda hay, por supuesto, inflamación a nivel de cámara anterior y vítreo. Son bastante evidentes las áreas de necrosis con hemorragias y vasculopatía oclusiva que progresan de la periferia hacia el polo posterior, y ya en una fase más tardía o cicatrizal va a haber una atrofia retiniana secundaria con proliferación vitreoretiniana y pudiese haber desprendimientos de retina. Según la extensión de la superficie afectada a nivel de la retina, pueden clasificarse como una necrosis retiniana aguda leve si está afectada menos del 25%, moderada entre el 25 y el 50%, o severa cuando afecta más del 50% de la superficie. El diagnóstico, la clínica predomina, por supuesto, con ayuda de serología viral para virus de la familia Herpes viridae, PCR, tanto de humor acuoso como de vitrio. Pudiéramos ayudarnos también con imágenes, por supuesto, FRG y OCT, más que todo para ver la extensión y profundidad de esas lesiones y la progresión. Y el tratamiento se basa en terapia antiviral en dosis altas, por lo general el valaciclovir. Y también está descrito el uso de terapia antiviral a nivel intravítreo. En cuanto a la necrosis retiniana externa progresiva, tenemos que es una variante de la anterior, pero altamente destructiva y rápidamente progresiva. Esta, a diferencia de la anterior, se ve más en inmunocomprometidos, de predominio bilateral, está producida casi exclusivamente por el virus de la varicela zoster. La inflamación tanto de cámara anterior como de vitrio suelen ser mínimas, y lo más característico pues es una corioretinitis necrotizante multifocal que es bastante extensa, que comienza en el polo posterior y se va extendiendo hacia la periferia, con por supuesto un muy mal pronóstico visual. Aquí vemos fotografías de un mismo paciente el primer día de inicio de la enfermedad. Vemos con alteraciones, infiltrados, hemorragias, un comienzo de la necrosis retiniana, y cómo al pasar de los días, la imagen B corresponde a 3 días después y el C a 9 días después, vemos como prácticamente toda la retina se ha puesto necrótica. De allí la urgencia de tratar agresivamente, ¿no? El diagnóstico en estos casos predomina, por supuesto, la clínica, antes cualquier sospecha, serología, PCR, y en imágenes multimodales como por ejemplo el OCT pudiéramos ver una pérdida generalizada de la retina neurosensorial, pero de espesor total. El tratamiento es agresivo, sistémico e intravítrea con combinación de antivirales. Pasando ahora a algunas de las retinocorriditis bacterianas, tenemos por supuesto la tuberculosis ocular, muy llamativa en nuestro medio, que según la OMS dice que un cuarto
una cuarta parte de la población mundial ya está infectada con Mycobacterium tuberculosis y que de estos un 10% progresará finalmente a una tuberculosis activa. La tuberculosis ocular, pues es una manifestación extrapulmonar de la tuberculosis y ronda alrededor del 4% de todos los casos de uveitis. Puede afectar todas las partes del ojo, pero predominantemente la uvea. Tiene un espectro bastante heterogéneo de clínica y por eso en muchas literaturas es denominada también como la gran imitadora y en muchos casos resulta un desafío diagnóstico importante. Entonces tenemos que a nivel ocular y con afectación coroidea, la tuberculosis puede expresarse como una panuveitis, como solo una uveitis anterior, una uveitis intermedia o una uveitis posterior. Y en cuanto a la uveitis posterior, tiene dos grandes entidades, la coroiditis tuberculosa o la vasculitis retiniana tuberculosa. Dentro de la coroiditis tuberculosa tenemos el tipo serpiginoso, el multifocal, el focal o el tuberculón, que vamos a ir viendo. Entonces, en cuanto a las coroiditis tuberculosas de tipo serpiginoso, aquí vemos un ejemplo de un paciente con imágenes de amplio, campo ultra amplio. Vemos en la imagen, fotografía a color, cómo hay lesiones parchadas, amarillentas, multifocales, que empiezan a confluir entre ellas con bordes ligeramente elevados, em, con una vitritis leve. Y en la autofluorescencia vemos cómo estas lesiones tienen un halo hiperautofluorescente. En la angiografía con fluoresceína vemos cómo al pasar los tiempos angiográficos se va tiñendo ese patrón serpiginoso. En la coroiditis multifocal vemos entonces lesiones un poco más dispersas que no siguen un patrón serpiginoso. Igualmente, cuando hacemos angiografía con fluoresceína, es posible ver ya patrones de neovascularización. En las verde de endocianina también pueden haber alteraciones con hipo lesiones hipofluorescentes, hipocianescentes. Con respecto al tuberculoma, se va a ver como una lesión aumentada de tamaño, subretiniana, amarillenta, elevada, con bordes borrosos, que puede estar rodeada de líquido exudativo, que tiene predominancia por el polo posterior o periferia media, y que también puede afectar el estroma coroideo. Entonces, a nivel de los cortes angiográficos, vemos cómo hay una clara afectación a nivel del estroma coroideo con elevación del epitelio pigmentario, líquido subretiniano y alteraciones de las capas externas de la retina. En cuanto a la vasculitis tuberculosa, es claramente evidente, sobre todo en la angiografía con fluoresceína, como hay esa fuga de fluoresceína a través de la pared de los vasos inflamados. El diagnóstico se basa primeramente en la clínica y inmunológicamente mediante pruebas de PPD o pruebas de interferón gamma, de liberación de interferón gamma. Por supuesto, con mucha mayor especificidad, un PCR, rayos X de tórax como estudios complementarios. Y el tratamiento a nivel mundial se basa en diferentes pautas de combinaciones de los principales medicamentos antituberculosos, que son la isoniazida, la rifampicina, la piracidamida, la streptomicina y el etambutol. En cuanto a la sífilis ocular, es causada por una infección por el treponema pálido, eh, que puede ser adquirida de forma sexual o congénita. Puede afectar tanto a personas inmunocompetentes como inmunodeprimidos, sin embargo, tiene una fuerte asociación con
coinfecciones con VIH. Puede verse en cualquier momento de los estadios de la sífilis, sin embargo es más común en sífilis secundaria y terciaria, pudiendo afectar todos los tejidos oculares, pero predominantemente la uvea, siendo bilateral. Y bueno, es por eso que hay que hacer diagnósticos diferenciales siempre que sospechemos de sífilis. Van a ser pacientes que pueden acudir con ojo rojo, dolor, miodesopsias, pueden ir desde una epiescleritis, una iridociclitis, hasta una neuritis óptica y, por supuesto, uveitis posterior. Entonces hay un gran abanico de alteraciones a nivel del polo posterior, a nivel de segmento posterior, pudiendo presentarse desde una corioretinitis multifocal, una placoide posterior sifilítica, una necrotizante, una vasculitis, neuroretinitis, oclusiones vasculares, desprendimientos de retina. Aquí tenemos un ejemplo con un paciente con una papilitis a la izquierda y precipitados prerretinianos con leve vitreitis supradyacente, eh, en este caso ubicados más hacia Ecuador y acompañados de una papilitis. Aquí tenemos otros escenarios posibles como una corioretinitis multifocal, diferentes lesiones dispersas a nivel de toda la retina, o lesiones más placoides, un poco mejor definidas a nivel del polo posterior. Vemos en la autofluorescencia cómo hay un patrón alterado de la autofluorescencia, que al llevarlos a la OCT, a los diferentes cortes tomográficos y ampliarlos un poco, vemos como hay una clara alteración como nodular o moteada del epitelio pigmentario, un moteado irregular del epitelio pigmentario que vemos que afecta tanto la limitante externa como el elipsoide. Aquí tenemos otro ejemplo con un edema a nivel del disco óptico. Vemos una hialoides con células inflamatorias por debajo de ella, en contacto con la retina, líquido, un desprendimiento seroso de la mácula con líquido subretiniano, alteraciones moteadas del EPR con alteraciones de las capas más externas de la retina. Aquí tenemos entonces otros ejemplos de corioretinitis placoide posterior. Vemos que está afectado predominantemente el polo posterior con lesiones más definidas, de contornos un poco más nítidos, más fáciles de distinguir, con alteraciones entonces en el OCT, lo que veníamos hablando de ese moteado irregular del EPR con alteración de la retina externa. El diagnóstico predominantemente clínico, pero por supuesto apoyado en todos los estudios paraclínicos de pruebas treponémicas y no treponémicas, principalmente las pruebas de absorción de anticuerpos antitreponémicos BDRL y RPR. Otra de las entidades, quizás no tan frecuente en nuestro medio, pero que sí se describe mucho a nivel mundial, es la enfermedad por arañazo de gato, ocasionada por Bartonella henselae, y que es capaz de producir otros síndromes como el oculoglandular de Parinaud o la neuroretinitis estrellada de Leber, que es muy característica con esa estrella macular, asociada a áreas focales de retinitis. En algunas ocasiones pudiera haberse acompañado de lesiones angiomatosas de la cabeza del nervio óptico, y el tratamiento básicamente es con doxiciclina. Pasando ahora un poco a las de origen micótico, ya habíamos visto en un seminario anterior algo sobre histoplasmosis ocular. Para recordar, el síndrome de supuesta histoplasmosis ocular, que está ocasionado por histoplasma capsulatum, que puede producir múltiples focos de inflamación del tipo granulomatosa, con una corioretinitis multifocal, y que por lo general son pacientes asintomáticos y presentan los síntomas bastante tiempo después
cuando hay complicaciones, ¿no? Entonces, van a ser pacientes que presentan al fondo de ojo cicatrices corioretinianas en sacabocado, a predominio de periferia media y polo posterior, y esas son las llamadas manchas histos. Pueden haber estrías atróficas lineales, atrofia peripapilar, neovascularización coroidea, que es una de las complicaciones más frecuentes, y finalmente cicatrices visiformes. En estos pacientes no suele haber una vitritis asociada y principalmente los signos son ocasionados por la neovascularización. Entonces aquí vemos varios ejemplos. A la izquierda, las típicas manchas histos de diferente tamaño, de bordes regulares, bastante llamativas. Vemos en las imágenes del centro atrofias peripapilares con manchas vistos ya con atrofia corioretiniana en diferentes niveles de estadio y periféricamente esas estrías de atrofia lineales. También es posible ver entonces las complicaciones como la neovascularización coroidea. Y bueno, para recordar, el síndrome de supuesta histoclamosis ocular va a producir una corioretinitis multifocal, por lo general eh, se consiguen pacientes en la cuarta, quinta década de la vida, bilateral pero asimétrica. Lo más característico entonces son las manchas histo, la atrofia peripapilar, la neovascularización, finalmente esas cicatrices visiformes fibrovasculares, en ausencia de un cuadro inflamatorio de cámara anterior y vítreo. Y bueno, solo se trata con anti-VEGF en casos de neovascularización. En cuanto a la criptococosis, ocasionada por Cryptococcus neoforma, eh, viene por accidentalmente la contaminación, el contagio con suelo contaminado con excremento de paloma, afecta hasta el 10% de pacientes con SIDA con predominio del sistema nervioso central. Y a nivel ocular puede producir papiledema, oftalmoplegia, tosis, neuropatía óptica, parálisis. Y a nivel de coroides y retina, una coroiditis multifocal, si se quiere, bastante parecida a la presunta síndrome de histoplasmosis ocular. El tratamiento en estos casos es con antimicóticos un poco más agresivos. En cuanto a la retinocoroiditis de origen parasitario o helmíntico, por supuesto, iniciamos con la toxoplasmosis ocular, la más llamativa en nuestro medio, producido por el Toxoplasma gondii, eh, que puede ser congénita o adquirida, y que se define como una retinocoroiditis necrotizante que lleva asociada una inflamación vítrea supradyacente, que finalmente deja una cicatriz corioretiniana y que tiene mucha predilección por el área macular, a menudo bilateral pero asimétrico, y que tiene una alta recurrencia. Para recordar un poquito del ciclo de transmisión, recordemos que el humano puede infectarse, bien sea porque ingiere accidentalmente los quistes presentes en las heces de gatos contaminados, o la ingestión de quistes tisulares en huéspedes intermediarios, eh, como cerdos o ovejas. Puede deberse también a la transmisión transplacentaria o en menos porcentaje por transfusiones de sangre o trasplantes de órganos. El punto es que una vez que esos quistes o esos quistes llegan al epitelio intestinal humano, pasan al torrente sanguíneo, pasan todas sus barreras vasculares y infectan órganos dianas formando quistes locales. Una vez que nuestro sistema inmune, las células dendríticas y macrófagos lo reconocen, transportan al parásito pues finalmente al ojo, donde causa inicialmente una infección activa caracterizada por un foco blanquecino de bordes poco definidos, con una vitritis supradyacente en farol de nieve, que finalmente, o ya cuando se hace inactiva, deja una cicatriz corioretiniana
que se va formando de la periferia hacia el centro. Aquí tenemos otros ejemplos, una retinocoriditis toxoplásmica primaria, con afectación también de los vasos sanguíneos, una periflebitis, y vemos cómo cuando es recurrente, por lo general el foco activo está en las adyacencias o muy cercano a las cicatrices coriorretinianas previas, ¿no? Entonces van a ser pacientes que van a consultar por una disminución de la agudeza visual que va a ser variable dependiendo del grado de vitreitis y dependiendo de la localización de la lesión. Pueden tener asociadas uveitis anterior, vitritis en faro en la niebla, un foco de retinitis granulomatosa necrotizante, que es focal, blanquecino, de bordes un poco más oscuros, y que si es recurrente, por lo general va a estar cercano a una cicatriz coriorretiniana anterior. También puede haber vasculitis, que en ese caso es llamada arteritis de Piri-Leis, que la podemos ver mejor en la imagen B, hacia la periferia de los vasos sanguíneos. Vemos en esta imagen una lesión necrotizante focal con vitritis en farol de niebla, justo en las cercanías de una lesión de atrofia coriorretiniana antigua. Aquí tenemos otro ejemplo, eh, la cicatriz con el foco activo y la alteración de los vasos sanguíneos también. Tenemos que también pueden haber formas atípicas como la toxoplasmosis retiniana externa puntiforme, que se caracteriza por múltiples lesiones pequeñas que afectan más que todo las capas profundas de la retina y el EPR, pero que no están asociadas a una vitreitis o es muy leve. Después de la fase aguda quedan lesiones granulares finas, puede estar asociada a neuropatía óptica y afecta principalmente pacientes más jóvenes. Aquí en estos casos hay que hacer diagnósticos diferenciales con otros síndromes de puntos blancos, epiteliopatía placoide pigmentaria, entre otros. Entonces, en cuanto a la evolución natural, tenemos que la toxoplasmosis ocular en pacientes que son inmunocompetentes, por lo general tienden a autolimitarse y sanar en el transcurso de 2 a 4 meses, dejando, por supuesto, una cicatriz atrófica que va evolucionando desde los bordes periféricos hacia el centro y que gradualmente pues conduce a una cicatriz. Por lo general la recurrencia es bastante alta, está descrito que hasta un 79% de recurrencia en los próximos 5 años. Pudiera provocar complicaciones que van desde vasculitis retiniana, desprendimientos traccionales, membranas epirretinianas, agujeros maculares, hasta membranas neovasculares y desprendimientos de retina. Aquí tenemos un ejemplo, ojo derecho y ojo izquierdo, imágenes multimodales, en este caso de un paciente con toxoplasmosis congénita inactiva. Vemos cómo hay una lesión justo a nivel de la mácula, justo a nivel de la fovea, blanquecina, con atrofia, empieza a ser atrofia coriorretiniana. En la autofluorescencia vemos cómo ese epitelio pigmentario está completamente alterado. Y en los cortes con OCT vemos una imagen hiperreflectiva que afecta prácticamente todo el espesor del perfil neuroretiniano, con sombra posterior, que ya corresponde a una fibrosis en esa área, ¿no? Igual en el ojo izquierdo. El diagnóstico no es solo clínico, sino que también nos ayudamos con la serología. A nivel internacional existen diferentes pruebas serológicas. Sin embargo, las que más cobran vida en nuestro medio son los inmunensayos enzimáticos y por supuesto el PCR, que cobra vital importancia en estos casos. Tratamiento, tanto fármacos antimicrobianos como corticosteroides, ya vamos a ver los esquemas, por lo general durante 4 a 6 semanas, que pudiera extenderse según la
la actividad de la lesión. El objetivo principal de tratar medicamentosamente a estos pacientes pues, es tratar de controlar la multiplicación activa de estos parásitos para que la lesión cicatrizal sea lo menos extensa posible, ¿no? Se han descrito entonces diferentes regímenes recomendados a nivel internacional para tratarlo. Los de primera elección eh, integran la combinación de pirimetamina, sulfadiazina, por supuesto con ácido folínico, y prednisona. También está descrita con la pirimetamina con clindamicina o la pirimetamina con sulfadiazina, clindamicina, el ácido folínico y la prednisona. Esos serían los regímenes combinados de primera elección. Sin embargo, tenemos varios regímenes alternativos que se han demostrado igualmente eficientes. Sin embargo, bueno, ninguna de las terapias se ha demostrado que reduzca la duración de la retinitis del polo posterior en comparación con sujetos de control en inmunocompetentes eh, que no recibieron tratamiento. Y en metaanálisis no parecía afectar la recurrencia. Sin embargo, sí se demostró que el régimen clásico pues, era más eficaz en la reducción del tamaño de las lesiones en comparación con otras pautas de tratamiento. En cuanto a la toxocariasis, provocada por el Toxocara canis o CATI, que está presente hasta en el 80% de todos los cachorros, se produce por una ingestión accidental de tierra o alimentos contaminados con los huevos de este parásito. Estos evolucionan a larvas en el intestino humano y alcanzan los diferentes órganos diana, entre ellos el ojo. Pueden provocar a nivel sistémico síndromes como larva migrans visceral y a nivel ocular, pues la toxocariasis ocular. Esa toxocariasis a nivel del ojo puede producir desde una endoftalmitis crónica hasta un granuloma del polo posterior, confinado solo al polo posterior, o ser más periférico. El granuloma del polo posterior suele verse más en personas jóvenes, unilateral, sin inflamación intraocular. El granuloma puede ser de 1 a 2 diámetros de disco en el polo posterior y causa varias bandas de tracción vitreoretiniana, mientras que el granuloma periférico suele verse un poco más tardío en la adolescencia o adultez. Eh, el granuloma está en la retina periférica, hemisférica, blanco, también puede causar tracción. El diagnóstico en estos casos, aparte de la clínica, nos apoyamos mucho en inmunológicos, ELISA, y el tratamiento es en base a corticosteroides y antihelmínticos. Aquí tenemos algunas fotografías, endoftalmitis por toxocariasis crónica. Vemos que es una de las causas a descartar en pacientes con leucocoria. Unos exudados en la base vítrea, blanquecinos, necróticos totalmente, con bandas traccionales en la ecografía ocular, que es quizás uno de los signos más patognomónicos, y que pueden producir, por supuesto, el desprendimiento de retina. Aquí vemos una lesión nodular de polo posterior, causando tracción y bandas vítreas a ese nivel. Aquí tenemos otro ejemplo. Son muy típicas esas bandas traccionales que pueden llevar finalmente a un desprendimiento de retina traccional. En cuanto a la oncocercosis, provocada por Oncocerca volvulus, es una patología que puede producir alteraciones muy de mal pronóstico a nivel ocular, que pueden ir desde una queratitis esclerosante hasta corioretinitis posterior con una atrofia corioretiniana que puede ser en acúmulos o aglutinados de pigmento del EPR o una atrofia corioretiniana completamente extensa. El tratamiento en estos casos es con ivermectina, pero ya cuando hay lesiones atróficas tan importantes,
no, el pronóstico visual no, es muy malo, es irreversible. En cuanto a la cisticercosis, provocada por la forma lavaria de la Taenia solium, tenemos que afecta predominantemente el sistema nervioso central, el músculo estriado, el globo ocular y sus anexos. Una vez que el ser humano ingiere accidentalmente la forma larvaria de la tenia, esta invade el intestino, el torrente sanguíneo y llega a estos sitios diana. Una vez allí, en ese tejido, puede evolucionar en tres estadios: el quiste o vesícula viva, la vesícula coloidal y finalmente el nódulo calcificado. Por lo general, el quiste vivo no ocasiona una respuesta inflamatoria en el tejido donde está. Pero ya cuando ese quiste empieza a morir, la pared de su cápsula empieza a hacerse permeable y pasan toxinas y hay una respuesta, por supuesto, inmunitaria en contra de ese quiste, y hay una inflamación bastante importante. Ese quiste blanquecino tiene muy llamativo una lesión dentro de ella más blanquecina, que es el escolex, y que tiene unos movimientos ondulares lentos que son bastante característicos. Pacientes con cisticercosis ocular tienen hasta un 24% de posibilidades de tener también una neurocisticercosis. Y bueno, tenemos que es bastante endémico, sobre todo en la India. Estos cisticercos pueden estar entonces tanto en órbita, anexos, párpados, conjuntiva, cámara anterior y segmento posterior. A nivel del segmento posterior pueden estar flotando en la cavidad vítrea y cuando empiezan a degenerar, entonces producir una vitreitis intensa. Pueden estar dentro de la retina o en el espacio subretiniano, pudiendo provocar un desprendimiento de retina, bien sea exudativo o incluso regmatógeno, cuando la larva rompe la retina y pasa a cavidad vítrea. Esto produce cambios atróficos en el epitelio pigmentario y una corioretinitis focal. El diagnóstico, pues básicamente es clínico, evidenciando visualmente por oftalmoscopía el quiste, pero podemos ayudarnos también con ecografías, como vemos en la imagen inferior, donde se ve claramente la presencia, aparte de la retina, de un quiste hiperecogénico que tiene espigas altas en el modo A, que corresponden a la pared del quiste y también al escolex. Y que en el modo B, pues vemos que es bastante llamativa la hiperreflectividad dentro del quiste. En cuanto al tratamiento, no se sugiere el uso de antihelmínticos, pues esto mata al parásito y produce una reacción inflamatoria que es mucho más perjudicial para el paciente. De manera tal que en la mayoría de casos lo que se recomienda es la extirpación quirúrgica antes de que ocurra todo ese cuadro inflamatorio. Seguida, por supuesto, de esteroides que deben usarse antes, durante y después del procedimiento quirúrgico. Cuando los quistes están libres en cavidad vítrea, actualmente se basta con hacer una vitrectomía y el corte rápido del vitreófago no permite que se esparzan todas esas toxinas inflamatorias. Y cuando son quistes que están subretinianos, pues están descritas maniobras quirúrgicas tanto como con abordajes internos como abordajes externos. Sin embargo, pues hoy día la seguridad que ofrece la vitrectomía aconseja más seguir esa ruta del abordaje interno con una retinotomía, con endocauterio, la extracción cuidadosa del quiste subretiniano hacia la cavidad vítrea y la posterior vitrectomía, eh, extracción del quiste. Otra de las patologías parasitarias es el DUS, que es neuroretinitis subaguda unilateral difusa, que no es más que una retinopatía autoinmune y tóxica provocada por la reacción a nemátodos
que están a nivel subretiniano y que son móviles. Hay un amplio grupo de helmintos que pueden ocasionarla. Está descrito en la literatura principalmente, o que se ha podido demostrar, la presencia de Toxocara canis, eh, Bailisascaris procillonis y Ancylostoma canino, entre otros. Por lo general son patologías que vamos a ver en personas jóvenes, sanas, que van a referir una pérdida visual unilateral que cambia porque el parásito se mueve y pueden cambiar los síntomas también. Se habla de DUNS confirmado cuando podemos oftalmoscópicamente visualizar el vértex. Y se habla de presunto DUNS cuando vemos las lesiones, pero no podemos confirmar la presencia del parásito. En las ocasiones en las que sí se ve como un helminto blanco móvil, por lo general entre 400 a 2000 micras, y que muchos de ellos tienen la característica de ser fotosensibles, es decir, cuando se incide sobre ellos la luz de la lámpara o incluso del láser, eh, como que los desespera y buscan moverse rápidamente para evitar la luz. Entonces, en cuanto a su fisiopatología, tenemos que ese movimiento, esa migración del gusano a través de la retina, con la toxicidad que producen sus excreciones, sumado a la respuesta inmunológica del paciente, van a ocasionar un daño en todo el perfil neuroretiniano, tanto la retina externa como la interna, con estrechamiento vascular, pérdida progresiva de las células ganglionares y finalmente una atrofia óptica. Entonces tenemos que en la fase más aguda o temprana, los pacientes se pueden quejar de disminución de la visión, que por lo general es mala, peor de 20/200. Pueden presentar papilitis, vitritis y múltiples lesiones blanco-grisáceas, evanescentes, que cambian de localización, cambian de forma en toda la retina externa. Pueden haber también cicatrices corioretinianas focales o en un tracto, cuando son pigmentos más grandes, pueden dejar incluso esa atrofia en lineal o en el tracto que haya seguido. Y pudiesen producir también iridociclitis, hemorragias subretinianas, vasculitis, desprendimientos de retina, neovascularización, entre otros. Ya en estadios mucho más avanzados, más tardíos, vemos cómo es bastante evidente pues, la alteración eh, del epitelio pigmentario con una despigmentación generalizada. Hay túneles en el espacio subretiniano que pueden verse mejor en el OCT, con oclusión y estrechamiento de los vasos retinianos, pérdida de las células ganglionales, atrofia óptica, que es bastante llamativa. El diagnóstico se hace clínicamente con la visualización del parásito en movimiento y excluyendo básicamente diagnósticos diferenciales, porque las pruebas serológicas no suelen ser muy confiables en estos casos. El tratamiento se ha descrito la fotocoagulación focal láser directa al gusano cuando éste se puede visualizar y en base a antihelmínticos como el vendasol y esteroides. Entonces, bueno, por su atención, muchísimas gracias. Traté de hacer un resumen de lo más importante de todas las patologías. Espero que tengan una muy bonita Navidad. Muchísimas gracias. Bueno, este es un tema bien extenso, de verdad que sí, Sí, abarca mucho y bueno, pienso que en nuestro medio, para nosotros la toxoplasmosis es una de las más frecuentes de todos los días, siempre debemos estar pensando en ella, siempre debemos buscarla. Eh, Me causa gracia porque nosotros la vemos tanto y a veces en los congresos internacionales presentan unas estadísticas como tan, o unos papers como tan llamativos con respecto al hallazgo del toxoplasma, etcétera, y nosotros es algo muy rutinario. Entonces,
debemos, bueno, yo creo que un poquito sentirnos que tenemos ese conocimiento porque es algo que nos toca ver frecuentemente en la clínica, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a las otras, que la sífilis, que es la gran imitadora, que ya tú la nombraste, y recordar siempre que un diagnóstico probable de sífilis te lleva al estudio del paciente porque el paciente tiene una neurosífilis. Ya al estar afectado el globo ocular, ya ahí hay una neurosífilis y tenemos que abocarnos a tratar de llegar al final, diagnóstico y tratamiento final del paciente, porque el pronóstico, ya estamos en una etapa muy avanzada del proceso y ya de ahí en adelante los daños, si los podemos, digamos que limitar, hacemos buena clínica, ¿no? Em, bueno, las otras que nombraste, bueno, la verdad es que, bueno, el otro es, por ejemplo, en el caso de las inmunodeficiencias, en pacientes con inmunosupresión. Es muy importante de repente que no pareciera que tienen una reacción inflamatoria tan importante en algunos casos, porque la misma inmunosupresión hace que el paciente no desarrolle esa defensa y las uveitis a veces pasan un poco como enmascaradas o un poco leves. Tú comienzas a ver los daños. Muchas veces cuando le pones el tratamiento al paciente, el paciente comienza a recuperar su inmunidad, sobre todo el tratamiento de este HART que ponen, y allí a veces se hace más severa la reacción inflamatoria y el paciente, y ahí tenemos que estar preparados para reconocer esa, digamos que recuperación inmunitaria que tiene el paciente y más bien ayudarlo con esteroides. Pero claro, eso es manejo ya de una persona que esté todo el tiempo viendo pacientes con este tipo de compromiso. Es un manejo muy especializado bueno, hay que saberlo reconocer y referir, pienso yo, lo más rápido posible. Aprovechando que está la doctora Morela Silva aquí, también me gustaría muchísimo que nos dé su experiencia o bueno, recomendaciones de todo esto que hemos conversado en la tarde de hoy. Sí, ¿qué tal? Muy bueno, Gus Maris, muy completo para lo largo del tema. Sí, señor. Este, sí, efectivamente, claro, estas son un grupo de enfermedades bueno, que hay que tratar rápido, ¿no? Sobre todo el herpes. La necrosis retiniana por herpes no es tan rara. Y al principio se parece mucho, o sea, como hay mucha vitritis y tú no logras ver bien los focos de retinitis, se confunden mucho con la toxo. Entonces, bueno, hay un lema por ahí que dice ante la duda tratar, ¿no? Se trata como si fuera una necrosis retiniana y se trata como toxo, mientras el paciente se va desinflamando y ahí vas viendo, ¿no? El PCR te ayuda muchísimo, el del acuoso. Por ahí dijiste que se hace del acuoso o del vitrio. Ya está descrito que es igual de eficiente, por lo menos para virus, un PCR del acuoso es igual que el del vitrio. Es más fácil tomarlo, ¿no? En cámara anterior, ahí mismo en la lámpara y lo otro es que todavía, o sea, pedimos mucha serología para herpes sistémico, serología, sí, sérica, y eso ya no tiene ninguna ayuda, pues, para el diagnóstico, porque el 90% de la población te va a salir con una serología positiva y eso no ayuda. Entonces, la que sí ayuda es el PCR, intraocular, pues. ¿Y qué más por ahí que anoté aquí? Bueno, la bartonela tampoco es tan rara. Muchas veces se confunde como una neuritis óptica. A veces, claro, los exudados aparecen 2 semanas después de que empieza la inflamación del nervio. Entonces, ves la inflamación del nervio, todavía no ves la estrella macular, entonces, bueno, crees que es más como algo neurológico y muchas veces es esto, ¿no? Y es pacto neumónico casi esos infiltrados intrarretinianos que son como unas manchitas blancas que ves en la retina. Este, ¿Y qué más así? Bueno, nada, el resto muy bien. Efectivamente, la toxoplasmosis es la reina de la frecuencia, ¿no? Eso lo vemos todos los días, todo el tiempo. Las No sé si manchitas aquí blancas, del Morena, Valle, que son también. Ah, como las manchitas blancas, serían como las manchas de rojo. no, son infiltrados intrarretinianos. De hecho, si uno le hace un OCT, están en la retina eh, interna. O sea, Ok, no son coroideas, ok. Sí, y son lo chiquiticas. característico de la mancha de Roth es que es una hemorragia con un punto blanco en el centro. Exacto, Sí, Es que sí. es exacto. como Estos no son muy... hemorragias, son unos punticos blancos, unos infiltraditos subretinianos, pues, intrarretinianos, mejor dicho. ¿Sabe que ahora que dijiste lo de ante la duda trata, yo anoté por aquí así un detallito que yo decía, ¿ustedes se acuerdan de la propaganda de Telcel
de que el muchacho ese que salía diciendo muchas ciudades porque habían aumentado la cobertura y terminaba con y la Colonia Tovar. Entonces, cuando vean la Colonia Tovar, traten, Exacto. porque todas estas patologías al final están como entremezcladas, tienen, o sea, al final todas tienen la misma eh, funcionalidad patológica. Entonces, dan muchas respuestas que son similares entre ellas. No en vano, ya hemos hablado tuberculosis, sífilis y alguna que otra, que la llaman las grandes imitadoras porque dan cualquier cosa. Entonces, si tienen duda, lo malo es eso, empezar a hacer pruebas para descartar. Entonces, serología para tóxico, serología para esto, serología para tuberculosis, serología para lo otro. $1.000 en exámenes. Sí, Eso es lo malo. eso es lo malo. Lo bueno, bueno, no, lo malo también es que el diagnóstico de tuberculosis es súper complicado. Entonces, un PCR de humor acuoso no te ayuda para nada, más bien te confunde, si te sale negativo, no lo puedes descartar. El PPD, imagínate, la vacuna, eso, entonces está el cuantiferón te puede ayudar quizás, pero tampoco, o sea, el tema de la tuberculosis ocular, y lo peor es que es muy frecuente, o sea, no es tan rara, sobre todo en nuestro medio, en Latinoamérica. Este, pero bueno, Mira, nada, el cuantiferón es un dinosaurio de la época terciaria. ¿cómo? ¿Por qué? Ah, por el nombre. Exactamente. Sí, tiene Mira, nombre de dinosaurio. una pregunta. ¿Dónde hacen PCR? Ujú. ¿De tuberculosis? Bueno, me imagino que en general, o Ah, sea, bueno, ¿dónde puedo decir a un paciente vaya y hágase el PCR en tal sitio? Le tomo la muestra y lo mando. ajá, solo lo hacen en Genomics. Eso queda en la Torre Perú. Ahí hacen de La Torre toxoplasmosis y Perú hacen en Chacao, el panel viral, sí, al lado de la estación del metro. en Chacao, exactamente. Es que yo vivo por allí. Bueno, vivía. Ahí vive mi papá. Sí. Ahí Moni, lo ¿cuánto hacen, tardan los resultados, más o menos? no, en 48 horas, eso es una maravilla. Ok. Es para toxo, tuberculosis nunca lo he mandado porque creo que no tiene mucha utilidad, pero para el panel viral sí, y bueno, ahí van varias Epstein-Barr, que bueno, en México yo nunca vi ningún Epstein-Barr, pero aquí sí. eh, Herpes, todos los que quieras, y te salen positivos, o sea, es confiable. Yo he tenido muy buena experiencia. No sé el doctor del Valle cómo le ha ido, pero sí, ha funcionado. No, sí funciona. Lo que Sí, pasa, lo que dices tú, te empiezan a reportar PCR positiva para Epstein-Barr, para herpes, y resulta que ha tenido de todo, tuvo Epstein-Barr y va a estar toda la vida, ¿no? Positivo. Ahora, sí, esos Entonces, Epstein-Barr me eh, confunden a veces uh, cuando me salen positivos. pero hay mucho, hay muchísimo. Sí. una pregunta. Cuando Mm. tú pides un estudio de PCR, ¿lo pides específicamente para algo o es como cuando hacen un urocultivo y antibiograma? O sea, a ver qué sale. No específico, por ejemplo, ahí se Puede, pide panel viral. Entonces, correcto. tú lo puedes especificar, pero ellos tienen como un kit, un combo, que es Es que citomegalovirus, buscan varias Epstein-Barr, cosas. Los zóster más y simple. frecuentes, Ok. los más frecuentes. Exactamente. Sí. Mm, Ah, quería preguntarle algo a Guzmari. Cuando hablaste de citomegalovirus, nombraste rama helada, Ujú. Sí, vascular, me imagino, pero ¿eso a qué se refiere? ¿A un vaso exangüe, un vaso que no está perdido? sí, más Una rama exudados seca. en De el la recorrido chocolate. del vaso sanguíneo, muy parecido a una periflebitis. Pasa que no conseguí una Ok, foto bonita, pero va más hacia los nombres que discutíamos el otro día, que se parecían a otras cosas y quedaron así, con ese nombre. Es que ok. ese es el tipo de nombres que lo dice, o sea, eso es Frosted Branch, lo dices así ya. La Rocket verdad es que Branch, una Sí. exactamente. traducción en español suena como rara. Pero fíjate, te habla más de cuadro inflamatorio Peribascular. flevítico, sí, que oclusivo. O sea, ahí es donde hablas de las vasculitis oclusivas que no son tantas realmente. Son más la reacción alrededor del vaso, ¿no? El De la vaso. propia retina, claro. Entonces altera la permeabilidad y ya vienen las confusiones, pero al final tienes que estudiarlo igualito con los inmunólogos, ¿no? Sí.
Sí, aquí hay mucho de eso. No, y algo que dijo María Belisa, lo del CIDI, ¿no? Que en realidad, cuando tienes esos pacientes pues, con CD4 por debajo de 50, 40, 30, y, y lo pones en tratamiento, y la carga viral, por supuesto, baja, y los CD4 suben a 100 o más, vas a hacer una respuesta que es horrorosa. Te asustas. Entonces tú crees que estás teniendo un destrozo y se trata con esteroides, pero dosis alta. Entonces, cuidado con los riñones, cuidado con el páncreas, con Con todo lo demás, trombos, sobre la todo tensión, el trombosis. azúcar, Sí, etcétera, sí, sí. etcétera, etcétera. No, insuficiencia suprarrenal, sí, sí, es terrible. Pero es una respuesta fea. Yo le llamo muy fea. Un Eso. CD, eso. Y, y, Lo, lo, va- lo- y, lo que ya y lo hablamos, van a tener, lo van a tener. yo pienso que lo que ya hablamos en charlas anteriores, que todo, aquí hay mucha inmunología metida en la patología. Y bueno, un último comentario de lo que anoté es por qué se sigue llamando síndrome de supuesta histoplasmosis ocular. ¿Por qué sigue siendo supuesta? Porque no se ha podido constatar o confirmar la presencia de la histoplasmosis en todos los casos. Incluso hay pacientes con histoplasmosis positiva y nunca presentan eh, la Es Una más, retinopatía. prueba hay, positiva para... miren, obviamente mi formación es básicamente en retina. El 80% de las fotos que mostraste hoy, para mí son oclusiones vasculares, hipertensión, o sea, alteraciones del epitelio pigmentado de la retina. O sea, de ahí a todo lo que comentaste, wow. ¿Cómo es que decía Aristóteles? Era el que yo solo sé que no sé nada. sí. Mira, Mira, todas estas me cosas, asombra. uno cuando tú ves todo esto, este, no hay nada, hay cosas que definen muy puntuales a algunas patologías, pero todo esto se parece. Y de entrada, no te pongas a ver porque no vas a saber qué tiene. Hay que interrogar al paciente. Saber, Sí, mira, un paciente que va solo a consulta y tiene unos waitings y te vuelve a ir a las 48 horas y va solo, ya tú tuviste que haberle pedido las pruebas de BRL, de sí. FTAPS, Empiezas a... VIH, porque es lógico. Entonces empiezas a pensar y tienes más, quizás más apoyo diagnóstico. Y eso es válido para todo. Interroga, habla bien con el paciente, míralo de arriba abajo y no pienses que puede tener, porque puede tener dos, todo se parece. O al inicio o no ves nada, pura sombra, penumbra, ¿y qué vas a hacer? Es un jueves, es un viernes y te toca verlo el martes. ¿Y qué hace el fin de semana? Un paciente que está inflamado, lo que decía Morela, trátalo con antibióticos, mira a ver cuál, pero espera para los esteroides 24 a 48 horas y duerme más tranquilo de que está cubierto. Y después vamos viendo, pero todo es casi igual hasta que comienzas a ver o comenzamos a ver y dices, ah, bueno, pero muchas veces que comenzamos a ver, pasó el tiempo y las cosas han cambiado. Entonces no es fácil, no es fácil, es un tema muy bien árido, pero no, bonito, ¿no? por eso es que Antonio te llama Sherlock Holmes. Mira, bueno, está bien, pero tú preguntas, habla, busca, Eh, ves a la persona, ¿no? Y sobre todo, lo que te dije, una persona que siempre es solitario y te llega con un cuadro que uno le llama, entre comillas, feo, piensa y acertarás, seguro, casi siempre. ¿No?
Y luego que a veces las pruebas serológicas pueden confundir, Uh, entonces uno no mm, se guía por las pruebas serológicas. O sea, no, si la toxoplasmosis te puede salir en 5.000, pero si no tiene una lesión en retina que te hablan de toxoplasmosis, no es una toxoplasmosis. O sea, exacto. O en ah, una toxoplasmosis en otra parte del cuerpo. Y otra cosa, exacto, ajá, en el ojo, y, exacto. y otra cosa, Gusmari, sobre cuánto tiempo tratar a un paciente. Por ejemplo, vamos a hablar dos cosas, un paciente con herpes y pacientes con, ¿cómo se llama? Citomegalo- Herpes y toxo. Sobre todo cuando la toxi, tú presentaste dos láminas que no eran las mismas, eran distintos pacientes, cerca de la mácula. Entonces, tú ves una lesión periférica y el paciente, un paciente, suponte tú, 28 años, es un paciente mío, 28 años, y a los 30 te hizo una recurrencia, y a los 31 años otra, y se fue acercando a la arcada inferior. Y el último cuadro que se reactivó no me gustó, porque habían pasado como 3 años, y entonces tú vas a dejar que llegue a la mácula. Y es un estresado con unos niveles de cortisol altísimos, ingeniero, un tipo sumamente angustiado. Y yo le dejé este, el tratamiento para toxo con trimetilsulfa 2 años. Por supuesto, chequeándole sus enzimas que nunca se alteraron, pero en 2 años no hizo ningún cuadro. Lo suspendí a los 6 meses. ¡Pum! Otro, cerquita de la maca, casi disco Diana. Bueno, quedó con 20/40 de visión, de 20/20 a 20/40. Y ahí le dije, mira, te me vas a hablar para la montaña de Orsa o con algún psicólogo, mira a ver cómo va tu loquera. Entonces, bueno, me dijo, yo voy a seguir tomando la pastilla. Le digo, no es así, pero él siguió y hasta ahora, bueno, se mantiene. Y con el herpes es igual, o sea, tú tienes el herpes con ya sea ciclovir o valaciclovir, sobre todo pacientes que han tenido cuadros y son recurrentes o tienen herpes simplex y se reactivan. Yo los dejo con tratamiento no menos de 8 meses y no te hacen recidiva, ¿no? O sea, no se reactiva el virus que está ahí. Tratamiento para estrés es el de 21. Oye, vale. ¿Sabes cuál es? El estrés para el 4, para el 5 y para el 6. No, 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 no. ¿Tú sabes cuál es, Kumari? Tú me has ¿Cuál escuchado es? decírselo a los pacientes. Por ¿Cuál? Dios, mira, una botellita de whisky de 21 Ah, años, ese. una chica de 21 años y 21 días en Sí, los roques. es Y se le terrible, quita el estrés. terrible. Sí, Entonces un Sí, paciente me sí. respondió, usted me manda en esas condiciones para los roques y voy a regresar. Mira, y Eso lo lo del estrés decía. es cierto. Eso lo decía el Yo, doctor Cromo, ¿viste? En las revistas allá del clínico. Para que tú veas que viene de atrás, como dicen ahí. yo tenía un paciente que era militar, digo era porque él falleció por un COVID, y bastante joven, pero él lo ponían con responsabilidades altas de preparar los desfiles militares, etcétera. Y eso era un estrés grande. Bueno, cuando llegaba esa época, era una oitis anterior Se fija, con estresaba. dolor lumbar, no sé qué. Y bueno, tú lo tratabas y bien, pero era recurrente y tenía relación con, cuando le preguntaba, decía, es que estoy hasta aquí, doctor, ¿no? Hicimos muy buena relación, porque a mí me daba lástima con él. Y lo agarró un COVID y lo mató. Lo mató. Yo pienso que lo mató el estrés también, ¿no? Junto con el COVID. Una Sí. predisposición ahí fea. Es joven, joven, ¿Y con qué treinta lo y ocho trataba? años. ¿Con qué lo trataba, Raúl? A ese paciente, no, era una waiting anterior. Él respondía perfectamente a los esteroides, orales y tópicos. Rápido. Él respondía en 10 días, 12 días. Pero si es una waiting que ni te cuento. Pero él estaba con inmunología también, que el inmunólogo me decía, hay que tratarlo por psiquiatría. Pobrecito, era. Pero es verdad, o sea, el estrés nos destroza a los que vemos esto.
Y Morela lo sabe, estoy seguro que ha visto eso. Eso, como que no, Es no horrible. son brujas, pero de que vuelan, vuelan. Sí, claro. Bueno, bueno, bueno. Importante. Sí. Bueno, Morela, una pregunta que te iba a hacer, más o menos de cuánto es la muestra que mandas a Genomics para que ellos te digan que Sí, claro. que es suficiente. Lo que pueda sacar de mora acuoso 0,1, 0,2 es como lo más que puedo Sí. sacar. Y lo mandas en frío, en hielo o en el inyectador y Ahí ya. mismo, ahí mismito en la inyectadora de un CC, una bolsita, así mismo. Ok, Ya. chévere. Ujú. Gracias. No, de nada. Buenísimo. Ellos, o sea, normalmente las normas dicen que lo metas en la bolsa y lo metas con frío. Pero lo que dice Morela, el paciente lo va a llevar rápido Okay, y Exacto. te lo reciben rápido, a menos que lo estés viendo a las 7 de la noche, ¿no? okay. Y no le vas a sacar los moragosos al a esa día hora, siguiente. al día siguiente, Ah, correcto. sí, en México lo Exacto. mandamos en una cavita, pero En una claro, cabina. se Bueno, tardaban más. Aquí el paciente va de una vez y llega. el paciente asustado corre. Exacto. Eso es lo bueno. Es Sí. así. Ujú. Y aparte del perfil viral, ¿tienen algún perfil para otro tipo, por ejemplo, tipo cisticercosis o hay alguna otra PCR que se pueda hacer para alguna otra de las cosas que hoy discutimos aquí? Para Bueno, tú que Bartonella, preguntaste, ajá, habla Morena, no, para no. Bartonella, sí, yo pido pero tiene que ser por inmunofluorescencia indirecta para que Ujú. te pueda salir y que sea cuantificada, porque mayor a un valor, que ahorita no me acuerdo cuál es más positivo, o sea, es positivo, pues. No, De y te da resto, no. mucha reacción cruzada también. Y con herpes, perdón, con Epstein-Barr. Ok. Entonces, tiene que ser muy específico. Sí. Pero yo la Sí, única vez que se lo dije a Guzmán y que vi un bichito de esto que era un citicerco, un quiste y adentro el escolex, ¿no? Cómo se movía. Era impresionante verlo. O Sí. sea, era único verlo. Como ver, qué sé yo, al Halley, al cometa Halley. Yo he visto uno dentro del quiste flotando en el vitro y él moviéndose. Parecía un feto, un fetico. Ese Mira, lo trataron con vitrectomía y gracias a Dios le fue bien. yo Era un vi, adolescente y le fue muy bien. Pero o él se sea, fue directo al quiste y se, me dio risa porque parecía, era impresionante. Se vino así, quitó la parte de todo el vitro rápido y se salió. Y no se utilizó, por supuesto, ningún antihelmíntico. Es contraindicado. Porque no sabes si hay otro por ahí que tú no estás viendo. mira, Pero le yo fue tuve bien. la oportunidad de ver un paciente en México que no me llegó a mí, llegó al servicio y obviamente lo vimos todo, porque prácticamente el 50% de la cámara anterior eran las pelotitas esas con el citicerco adentro. Era Es más raro aún en impresionante. cámara Y anterior. se ve, se ve, No se ve. recuerdo qué le hicieron ni cómo lo trataron, de verdad no me acuerdo. Ya, coño, ya hace mucho tiempo. Pero la imagen de ver la cantidad de pelotitas esas con una especie de rombo dentro, Ujú. o sea, fue una cosa que yo dije, wow, qué cosa más arrecha. O ver microfilarias detrás del iris. Ah, Le pones la lámpara y se Mm. meten detrás del sí, iris. Entonces, tú le bajas la lámpara y tú esperas y dices, se ahí está. asoman. Y lo enciendes y los ves y se meten detrás. Si eso le da a uno, chao, ojo. Pero, por ejemplo, los Yanomami viven con su filaria. Es increíble, pero viven con su filaria. Sí. Bueno, Entonces, bueno, cosas de la vida. María Belice, Bueno, nada, les agradezco mucho a todos por estar aquí el día de hoy bueno, en los comentarios y todo, ya será este es el último seminario por este año de Usmari, ¿verdad, Usmari? Sí, doctora, reactivamos en enero otra vez. Entonces, si Dios quiere, en enero nos volvemos a ver. Muchísimas gracias a todos, una feliz Navidad y bueno, feliz noche. Igualmente Muchísimas dale, para gracias a todos, todos, de pues. verdad que sí. Chao, Bueno, Rudy, chao, hasta Morela, luego. hasta luego, María nos vemos. Elisa, chao. Cuídense. Feliz noche. Igual.
Bueno, vamos a ver, Guzmán. Mira, Guzmán, y tú te recuerdas. Ah, ya va, déjame poner esto aquí. Parar. ¿Sí pudo grabar, doctora? No Sí, veo aquí el... stop. No dice aquí recording.